Muy buenas tardes. Como ya lamentablemente se ha convertido en algo habitual, hemos ido entrevistando, conversando con víctimas, con sobrevivientes del terrorismo, de la violencia, de la intolerancia en la zona de la Araucanía y sobre todo en la zona de Arauco. Cada día nos sorprendemos más con la violencia de la que son capaces de llegar algunas personas desalmadas. Algunas personas que no trepidan en destruir, en asesinar, en golpear, en violentar todo lo que muchas personas con mucho esfuerzo han construido. Hemos entrevistado en este espacio a Yasna Navarrete, a René Muñoz, a Solange Echepare, a Mauricio Sepúlveda, a Emilio Taladriz, a Francisco Alanís, a Gloria Navellán, a Hugo Alcamán, y a muchas personas no hemos podido entrevistarlas por el temor, por el miedo que sienten a la violencia permanente que se vive en la zona de Arauco. Hoy vamos a entrevistar a una persona que le ha dedicado gran parte de su vida a sacar adelante su campo, sus emprendimientos, su vecindad, sus colaboradores en sus lugares de trabajo. Es parte de la agrupación de paz y diálogo del Biobío y ha sufrido uno de aquellos ataques más violentos que uno puede imaginar, donde literalmente le destruyeron todo lo que tenía en la zona. Estoy hablando de Andrés Cox Baeza, a quien le agradezco por atreverse a relatar todo el sufrimiento que ha tenido él, su familia y todos sus colaboradores con la destrucción de algo que partió hace muchos años atrás y que se llevó una noche de violencia. Estimado Andrés, muchas gracias por acompañarnos, gracias por dar tu testimonio, gracias por la valentía de levantar la voz para decir que queremos defender Arauco y queremos defender Chile frente a esta ola irracional de violencia en la cual muchos de ustedes han tenido que vivir y sobrevivir. Bueno, José Antonio, yo creo que el que tengo que dar las gracias soy yo por darme un lugar y un tiempo en tu espacio y aprovechar a agradecer esa labor misionera que tú estás haciendo por tratar de proteger los valores morales, los valores cristianos y la esencia de la República, que en estos tiempos se han visto tan deterioradas y que nosotros y muchos acá en la zona de Arauco tenemos la esperanza de que tú tengas un muy buen triunfo político, no solamente tú como persona, sino que también aquellas posibles candidatos al Parlamento que tú puedas conquistar para tener un espacio sólido y visible de tu equipo por nosotros, para poder mantener los valores cristianos, la moral que es tan discutida hoy día y los valores patrióticos, históricos de esta patria. Por lo tanto, soy yo que te doy las gracias por esto y felicito tu labor y estamos esperando de que sea una labor fructífera y con muy buenos resultados para ti, José Antonio. Muchas gracias, Andrés. Nosotros, como tú sabes, lo hacemos por Chile y estamos conscientes de que quizás lo nuestro es muy pequeño, pero no podríamos hacer nada si no tuviéramos los testimonios, porque por mucho tiempo las personas no han tenido el ánimo, después de lo que han sufrido, de relatar sus historias humanas de sufrimiento. Tú llegaste a la zona hace muchos años atrás, a la zona de Arauco, mucho antes de que partiera lo que fue la ley indígena, que se miraba con esperanza inicialmente, porque buscaba mejorar las condiciones de vida para muchas personas. Pero quizás tú eres un testigo privilegiado de cómo de una relación cercana, de una relación de común acuerdo en salir adelante, se fue tensionando, no con las personas que habitualmente habitaban o que colindaban en la zona, sino porque una ideología llegó a instalarse y fue generando violencia de unos pocos hacia una mayoría que es víctima del terrorismo. ¿Cómo ha sido, cómo fue desde tu llegada a la zona, la partida, el trabajo que tú realizaste, eh,
y que nos cuentes un poquitito todo el emprendimiento, todo el cariño, todo el sacrificio que le puso tu familia, tus hijos, tus parientes, todos tus colaboradores, hasta llegar a esta situación tan dura. Mira, José Antonio, yo en mi vida empresarial me ha tocado estar desarrollando actividades en diferentes zonas de Chile y en el extranjero también, y en zonas bastante extremas. Nosotros desde el año 80 nos instalamos en Coyhaique, nos instalamos en Magallanes, en la época que había mucha dificultad para el comercio ganadero, y fuimos desarrollando distintas actividades en Chile y, como te dije antes, siempre zonas extremas. En alguna oportunidad, hace 30 años atrás, hace 32 años, decidimos instalarnos en Arauco y empezar a trabajar con las comunidades indígenas, y desarrollamos un campo a partir de nada. Ese campo que yo tengo en la región ahora y que allá ha sufrido 2 atentados, eran unos pantanales que nosotros drenamos y transformamos en pastura ganadera. Eran montañas que habían sido salvajemente explotadas, abandonadas, ruinadas, y generamos una actividad forestal sustentable. En las zonas de lomas también destroncamos y armamos unas praderas muy bonitas, y teníamos planificado ahí hacer un centro, una comunidad inmobiliaria para generar actividad turística. Ahí estamos a la orilla del lago, tenemos 2.000 kilómetros. Bueno, todo eso ya es parte del pasado, pero la idea principal fue ir a la región para generar actividad y trabajar con ellos. Nosotros generamos un sistema de poder de compra en la zona para ganado que duró durante 30 años, en la cual trabajábamos con las comunidades mapuches en forma muy exitosa. Y como yo dije por ahí, tanto ellos como nosotros somos víctimas del Estado de Chile, víctimas de estar ambos sometidos ahí al olvido del Estado de Chile. Y bueno, hoy la realidad es otra. Ya los campos hemos tenido que desarmarnos, nos han quemado las instalaciones, es imposible realizar ningún tipo de actividad. Así que más que preocuparme de mi propio patrimonio y de mi campo hoy día, estoy dedicado a full a tratar de trabajar por la realidad de Arauco, y eso es lo que hoy día, te diría, más me entusiasma de conversar contigo, ¿no? Más allá de todo el dolor y de todo, no sé, el espanto que esto puede producir, sí decir que tú fuiste anticipando esta situación en el caso puntual del campo en el cual tú pusiste todo este esfuerzo. Y ya en el año 2019 señalaste también en un mes de agosto, que quiero después ir al día mismo del atentado y lamento tener que hablar de esto y que debe ser muy duro para ti, pero en agosto del año 2019 tú señalaste que había sufrido en un mes robos, secuestros, abigeatos. Y después, en un intercambio con el ministro de Justicia, si no me equivoco, señalaste que en 5 meses había sido víctima de 8 tipos de delitos y que la respuesta de la autoridad en ese momento era que se debía oír, parlamentar y contener, cosa que yo siempre he compartido y reconozco tu participación en la agrupación de paz y diálogo por Bio Bio. ¿Cuál fue la relación con las autoridades en el último año después de ese anuncio? Y sobre todo, un mes antes o un par de días antes, tú incluso señalaste que le habías advertido a las autoridades de la Fiscalía, a las autoridades de gobierno, a carabineros, que era muy probable que sufrieran, después de este año de atentados, un atentado mayor. ¿Cuál ha sido la relación? ¿Cuál ha sido la respuesta? Eh, ¿Qué es lo que ellos plantean después de que ya te destruyen todo? Mira, yo creo que para ir por orden, nosotros recibimos los primeros enfrentamientos fueron en enero del 2018, perdón, de 2019, hace un año y 8 meses de esto, que fueron el inicio de esto, y con el proceso que siempre sucede en estos casos. Aparece una familia, un grupo de personas, donde hay niños, mujeres, y se meten a los campos
diciendo que quieren conectarse con el dueño del predio para poder iniciar un proceso de compra de esas tierras porque están interesados. Y finalmente, en el caso mío, fueron varios días de espera porque yo, estando en la zona y sabiendo la estrategia, no quise aparecer, porque ellos inmediatamente, si tú apareces, van a la CONADI a las 24 horas a decirle que iniciaron un proceso de negociación y llevan como testigo a la misma gente que los acompañaban. Pero sí te hacen la advertencia el primer día de que si vienen acciones, ¿cómo se llama?, de atentados posteriores, ellos no tienen nada que ver con eso. Curiosamente, esa misma noche empezaron a incendiar el camping aquí tenemos nuestras instalaciones, empezaron a sobornar a los encargados diciéndole que desalojaran de las 200 personas que habían en el camping, o si no, pagaran por ello a partir de ese momento 1 millón de pesos mensuales. En el campo nuestro se mantenían la gente ahí y a las 8 de la noche se iban y entraban los terroristas encapuchados y armados, hacían fogones, dormían ahí, secuestraban a nuestra gente, los obligaron a estar adentro de sus casas durante 3 días, es decir, la figura del secuestro. Y yo, estando en la zona y sabiendo esta estrategia, no aparecía, entraba al campo por distintos sectores, ellos no tenían contacto físico conmigo, los terroristas a las 8 de la mañana se iban y entraban otra vez los ocupantes que iban a bañarse, a comer, a sus casas, y así durante varios días con mi gente secuestrada, pero en vista de que no lograron esto, fueron a saquear mi casa, hicieron perforaciones en los techos, entraron a robarse los elementos de mi oficina, maquinaria. Durante todos esos días baleaban animales en el campo y los dejaban muertos, ni siquiera aprovechaban. El último día entraron con un camión y cargaron 45 animales y se los llevaron. Una situación de tensión permanente que fue bastante grave. Eso fue los primeros 15 días, durante 15 días, las primeras acciones que hubieron en el campo. Las que continuaron después hasta ahora en varios actos más delictuales, más robos de animales, 2 robos más a lo que quedaba de la casa, tuvimos 2 asaltos más forzados también a la oficina, y estamos permanentemente amenazados. El día 11 de agosto, en que se quemó mi casa, en la mañana, 5 horas antes, había una camioneta en el campo vecino pegado a un potrero nuestro ahí, lo hicieron bajar y le balearon la camioneta con ametralladoras y escopetas, pensando que era yo que estaba recorriendo el predio, porque es un potrero adyacente. Y 5 horas después aparecieron en el campo quemando las casas, destruyendo las casas. En cuanto a la autoridad, en este año y 8 meses, es una cosa vergonzosa. Yo tenía contacto directo con Andrés Chadwick, que era ministro del Interior en ese momento, y la verdad que te diría que más allá del dolor de las pérdidas materiales y de todo lo que nosotros vivimos en estos diferentes actos de terrorismo, de guerrilla, porque en realidad yo ya le cambié de nombre, ya no hablo de terrorismo, sino que hablo presencia de la guerrilla en la zona, no hubo absolutamente nada, no hubo presencia de nada. Los llamados telefónicos que habían hacia el ministro del Interior y él con el intendente, en esa época Jorge Ulloa, no servían para nada, porque lamentablemente él se escudaba en que requería de que yo fuera a dar parte de esto a la fiscalía, a contar lo que había pasado. Nosotros íbamos al fiscal que tenemos en Cañete, el fiscal de Cañete, que ya fue removido, se sentía amenazado por las comunidades mapuche, y él decía que él prácticamente actuaba como actuario. Es decir, le pedía a Carabineros los antecedentes de las denuncias que hacíamos de cada uno de nuestros delitos, él las agarraba en la fiscalía, llamaba a la víctima, en este caso a mí, me tomaba las declaraciones y las mandaba a Concepción a la fiscalía. Hay un fiscal adjunto para causas mapuche en Concepción. Es decir, en el fondo el fiscal de Cañete, en vez de hacer su trabajo, en vez de hacer su labor como corresponde, hacía de mero actuario mandándole los antecedentes al fiscal de Concepción, quien a nosotros mismos nos decía, cuando íbamos a entrevista con él,
de que era obvio de que para que él pudiera avanzar requería que el actuario de Cañete iniciara las investigaciones a través de la policía para mandarle los antecedentes y él poder hacer algo al respecto. Finalmente, el fiscal adjunto, como no tiene investigación y como las policías están inhibidas o ellos mismos no quieren meterse en las comunidades conflictivas, no hay investigación. Como no hay investigación, los fiscales no pueden ir a los juzgados de garantía para que los pateen y los saquen desde adentro de los juzgados por no llevar las cosas bien fundamentadas. En resumen, autoridad cero. Arauco no existen leyes, en Arauco no existe policía, en Arauco no existe nada. Hace poco se nos ha pedido que le pidamos a nuestros abogados que manden un escrito para solicitar protección policial por unas labores que estoy realizando en el campo, donde nadie quiere trabajar con nosotros, ni personales, ni maquinaria, ni nada, y nos pide el fiscal que lo solicitemos por escrito, le pidamos a un abogado que mande un escrito para solicitar la presencia de fuerzas especiales, y mi respuesta es, no hay ningún abogado tampoco, señor fiscal, porque los abogados de Cañete están todos amenazados. Los abogados de Cañete han tenido atentados en sus oficinas y no quieren actuar ni ser parte en ningún juicio ni ningún trámite legal que involucre a comunidades mapuches. Tú verás que con eso nosotros hoy día estamos totalmente en manos de la guerrilla, porque no tenemos ninguna posibilidad de actuación de las autoridades con nosotros. El día de ayer, sí, el día de ayer, vimos cómo 9 policías que estaban en una operación de búsqueda de antecedentes para el tema del robo de madera, fueron baleados, sus vehículos quemados, 3 carabineros heridos, y esto refleja un poco lo que tú estás señalando, de que no hay ley, de que no hay autoridad, que es una zona abandonada del Estado, del gobierno, y donde no existe Estado de Derecho. Todos estos atentados tienen que tener algún grado de financiamiento, porque claramente aquí no es solamente un tema de reivindicación, sino que hoy día, por lo que podemos ver, se ha convertido también en un negocio lucrativo, el extorsionar, el robar. ¿Cómo ves tú esa situación de terrorismo por un lado y de extorsión o de organizaciones criminales por otro lado? Mira, José Antonio, yo te diría que la realidad de Arauco, o la realidad delictiva de Arauco, en la zona de Arauco, yo no sé si llamarla delictiva porque es la actividad económica de Arauco. Es penoso decirlo, pero lo que está sucediendo con la delincuencia, el terrorismo y la guerrilla en Arauco es una actividad económica de alta rentabilidad. Como te dije delante, en Arauco no hay autoridades, no hay leyes, no existe ningún tribunal que sean capaces de calificar los delitos. Yo digo que en Arauco no hay asesinato. En Arauco la gente muere en forma forzada, porque si fuera un asesinato, lo tendría que determinar la justicia. Y como no hay justicia, nosotros no tenemos asesinatos, sino que son muertes forzadas. En Arauco no hay robo. En Arauco son retiros forzados de especies entre personas privadas. Porque para que sean robo, deben actuar los tribunales. Pero sí nosotros somos testigos principales de las actividades económicas que mueven la producción y dan la vida y el comercio en la zona. Estamos siendo famosos hoy día por la actividad del narcotráfico. El narcotráfico está enquistado en Arauco y se mueve a través de los corredores entre la cordillera y el mar, que son como, te diría, como los caminos del Inca. Porque si bien la parte principal entre la cordillera y Victoria, por decirlo así, son en vehículos, como sucede en todo el territorio nacional, pero de ahí para adelante son caminos agrícolas rurales que llegan a este rincón de Arauco, y la actividad del narcotráfico hoy día es una cosa que está a la vista nuestra. Nosotros los vemos circular a los narcotraficantes y a todos estos delincuentes y guerrilleros por las calles de Cañete, los diferentes pueblos de ahí, y es una realidad. Y tú ves que en el mundo terrorismo y narcotráfico ya parece ser algo que son aliados,
y el narcotráfico el combustible que genera el terrorismo. Y después tenemos también, oye, en Arauco, la casa matriz de las mafias de los robos de madera, que son miles de millones que se mueven. Es una actividad que está en la cual el Estado de Chile y las empresas forestales son parte activa del problema. Ellos son los que están permitiendo que esta actividad crezca sin control de ninguna naturaleza. Tú entenderás que donde hay robo, hay detrás de esto un reducidor. Al final, el ladrón, la autoridad y el reducidor, en este caso, son socios activos de este problema. La palabra clave, José Antonio, la palabra clave del gigantesco negocio del robo de madera se llama trazabilidad. Trazabilidad. Este cascabel de la trazabilidad, no hay nadie que se lo quiera poner a este gatito. El gato nuestro, como es de Arauco, es desnutrido, flaquito, así que es fácil de colgarle el cascabel. Pero nadie se lo quiere colgar. Y si tú comprenderás que hoy día, en una familia en China, se enferman producto de haberse comido una cereza chilena, nosotros en 24 horas, ellos en 24 horas saben exactamente qué productor chileno produjo esa cereza. ¿Cómo puede ser que hayan decenas y decenas de camiones que entran a las distintas industrias forestales y no sean capaces de ser identificados? Es un tema de trazabilidad. Y acá, como te dije en delante, el Estado, las empresas forestales y los ladrones son socios, están en comunidad. Y esto se puede demostrar, pero no existe interés de hacerlo. Y la última actividad que nosotros podemos estar orgullosos de eso es que somos los principales, somos los más eficientes productores de carne para la industria y el consumo local. Tú en 24 horas, de forma milagrosa, te puedes armar de un animal, faenarlo en forma orgánica y natural, colgado de los árboles, y producir kilos y kilos de carne sin pagar impuestos y obviamente sin pagar al animal. Somos una región de una actividad brutal, por narcotráfico, la madera y productores de carne con esa eficiencia que te estoy diciendo ahora. Porque el abigeato nuestro está en los primeros niveles de las estadísticas a nivel nacional. Ya ni siquiera se llama abigeato, porque entran a los campos y se toman los animales en el momento que quieren, a la hora que quieren, y en pleno conocimiento de todas las personas de cada sector afectado. Esto consta, ya ni siquiera hoy día se hacen denuncias, ni siquiera se hacen denuncias, porque se sabe que es una pérdida de tiempo y ese es otro de los grandes problemas que tenemos en la zona, ¿no? Reiteradamente, muchas víctimas dicen que no hay Estado de Derecho. Algunos dicen, bueno, esto es un tema de aplicar fuerza. Y yo permanentemente he señalado que esto no es solamente fuerza, sino es que es recuperar las instituciones que han dejado de funcionar. Tú nos pones ejemplos. Un camión llega con camión y rampla a una forestal o a un aserradero y tiene que llegar con una guía de libre tránsito, una guía de despacho. Esas guías generalmente son falsas. Hay camiones, por lo que yo he podido saber, que circulan sin patentes, con patentes cambiadas, con permisos de revisión técnica vencidos, conductores sin licencia. Es decir, ahí tenemos toda una parte que podría ser la ley de tránsito o la ley tributaria la que podría abordar ese tema. Tú mencionas el tema de los bosques y tenemos hoy día la CONAF, que tiene que autorizar planes de manejo. Por lo tanto, si yo llegara con la CONAF a un sector donde se están talando árboles, ellos deberían exhibir el plan de manejo de ese bosque. Tú señalas el tema de la trazabilidad. Si hay animales, el SAC hoy día ha desempeñado toda una labor para el tema de la trazabilidad de origen de los animales. También, como tú señalas, está la trazabilidad agrícola. Después tienes la inspección del trabajo. Tú podrías llegar con cualquier inspector del trabajo a una faena agrícola o forestal y decirle, exhíbame los contratos de trabajo que están aquí. Estas autoridades
más allá del temor que puede existir en Cañete, del fiscal, que es una cosa increíble, inaceptable, de que el fiscal nacional aún no tome medidas en eso, de los abogados que no hayan recurrido al colegio de abogados, al ministro de Justicia, de los forestales que no hayan tenido respuesta de la CONAF, de los agricultores o ganaderos que no hayan tenido respuesta del SAC. Las autoridades, las cabezas de estas instituciones, estoy hablando de quién está a cargo del SAC, quién está a cargo de CONAF, quién está a cargo de la Inspección del Trabajo, quién está a cargo de impuestos internos, más allá de la autoridad policial, vamos a llegar ahí, ¿no se han manifestado en este tipo de situaciones? José Antonio, mira, yo quiero, como dije al principio, quiero hacer una separación, eso lo podemos hablar un poquito más adelante, de lo que es Arauco y Araucanía, y yo me quiero centrar en Arauco. Arauco es una región que tiene una historia muy penosa en materia de autoridades, y seguro que tú lo has oído alguna vez. Antiguamente, cuando había un mal funcionario público, un mal policía, un mal militar o una persona mal calificada en sus temas laborales en el mundo de la administración pública, los mandaban castigados. Así que la primera cosa que hemos vivido nosotros en estos 50 años es que Arauco siempre ha tenido funcionarios públicos que han sido enviados a la región por tener las peores calificaciones en sus lugares anteriores de trabajo. Así que te imaginarás que aparte de lo lenta que es la administración pública, tener que vivir a funcionarios mal calificados. Ese es un tema. Ahora, voy a ir a ordenar un poco lo que tú decías. Primero, en el sector forestal. Lo que tú describes en el sector forestal son de los ladrones rasca, los ladrones que siempre hay en toda actividad. Pero la cosa es más seria que esa. Cuando tú vendes, primero que nada, tú hoy día no le puedes vender directo como productor Arauco, por ejemplo. Hablo de Arauco porque Forestal Arauco tiene una planta en el sector de Arauco que moviliza el 80% del transporte, pongamos de costado lo que es transporte y otro problema, y la actividad económica de la zona en materia forestal. Arauco hoy día yo como productor no le puedo vender un bosque directo. Él me dice, entiéndase con Juan Machuca, que es el que me compra a mí en la zona, que es un empresario que han fabricado ellos para efecto de atender diferentes zonas de la región que ellos conocen como una zona conflictiva. Ese señor me compra a mí mi bosque, juntos él y yo concurrimos a CONAF a sacar el plan de manejo, y mientras me está cortando a mí ese señor que inicia su labor, mi bosque, y salen 10 camiones a la planta, en el camino se encuentran con otros 10 que entran con guías oficiales reales, no falsas, reales, y que la procedencia es el plan de manejo mío. Y la forestal no está ahí. José Antonio, hoy existen medios tecnológicos para poder medir la productividad de un huerto con entre un 2 y un 5% de error. Lo saben todas las forestales, lo sé yo, lo saben los ingenieros forestales. Hoy tú contratas a una persona que va a tu bosque, lo mide y su error tecnológico puede ser un 5 o un 2%, entre un 2 y un 5%. Es algo probado, no lo estoy inventando yo. Porque si no, estarían todos en la ruina. Porque si yo vendo un vuelo de mi bosque y un señor me lo compra en X cantidad de millones de pesos y se equivoca en su cálculo, imagínate la pérdida que puede ser. Entonces, eso se mide. Así que sabemos lo que procede. Y cuando se habla de guía falsa, te quiero recordar que hace una semana atrás se pilló un camión, se han pillado varios, pero hace una semana puntualmente se paró un camión después de que fue el señor Pérez, el ministro Pérez, mandado por el tercer llamado Piñera, aparece en la zona y empiezan a ver algunos actitos de movimiento, como sería como el humo que quedó de la salida de Pérez después cuando se va a Santiago. En esa operación de ese camión metieron preso al transportista, que venía con madera robada, sabido de origen, y la jueza en la misma tarde lo dejó libre. El fiscal apeló y la fiscalía también lo dejó libre porque los papeles que tenía eran verdaderos. Porque la guía que llevaba sí era verdadera y procedía de un plan de manejo de un bosque determinado. Es decir, las forestales están conscientes de que están recibiendo esto.
y como han tenido tantos líos judiciales durante años por el hecho de haber tenido que comprar involuntariamente, llamémosle madera robada, han decidido no comprar más nada a nosotros, los productores forestales, sino que generar y hacer crecer a estos compradores, que estos compradores son los que se entienden con ellos. Prueba concreta de esto. La Forestal Arauco tiene el RUT 111, que es dueña, que se llama patrimonio, que son territorios y bosques de su propiedad. Esos territorios y bosques de su propiedad, cuando ellos no lo pueden explotar porque están en zonas de conflicto indígena o con problemas de seguridad de la guerrilla, se los venden a estos señores, a estos mismos productores de ellos, proveedores de ellos. Y estos señores inician la cosecha, sacan el plan de manejo en conjunto con las forestales, inician su cosecha y empiezan a mandarles lo que es de celulosa al RUT 222, celulosa, o al RUT 333, que es aserraderos. Pero ellos no explotan esos bosques, que son de su propiedad, se los venden a sus propios proveedores para que ellos se hagan cargo del conflicto. Y obviamente que eso se presta para que con ese plan de manejo empiecen a comprarle a la guerrilla organizada que permite la cortada de los bosques y meter en esos mismos viajes camiones que no proceden del mismo predio. No sé si queda claro con esto, José Antonio. Con eso, con esa medición certera de error, donde tú dices, bueno, yo puedo calcular cuánta madera saco de un bosque con un margen de error de un 2 a un 3 o un 5%, quiere decir que esos bosques están produciendo quizás un 20, un 30 o un 40% más de la producción que podrían dar originalmente, porque se mezcla en eso el bosque del vecino que ha sido talado por los delincuentes. Si mal no entiendo, podría ser esa la situación. Es exactamente. Y eso legaliza la operación. ¿No? Entonces, ahí está lo que tú decías en delante. ¿Qué pasa con CONAF? ¿Por qué CONAF no incluye en los planes de manejo el informe técnico que lo exija, el informe técnico de la medición del bosque? Entonces, cuando CONAF se enfrenta y lo consultan con 10 camiones robados, vienen de tal bosque, bueno, habrá estado bueno un rendimiento nomás. Salió claro, más pero madera. no puede haber un rendimiento de un 30 o un 40% más. Y la forestal debería cortar el ingreso de madera de ese plan de manejo al señalar, miren, aquí habían 10 hectáreas, por lo tanto puedo sacar tantas toneladas de madera de esas 10 hectáreas, y una vez que entran las toneladas de madera de las 10 hectáreas, yo no recibo más madera con cargo a ese campo. O sea, podría ser incluso un control de la misma forestal diciendo, este plan de manejo me va a dar, no sé, 100 toneladas de madera. Y cuando llegan las guías correspondientes a las 100 toneladas de madera, esa forestal ya no debería seguir recibiendo madera con cargo a ese plan de manejo. ¿Podría ser esa una manera de decirle a la forestal, usted acredíteme, porque este plan de manejo, que todos sabemos que daría 100 toneladas, usted le dio 150 toneladas? Mira, yo creo que aquí se aplica el viejo dicho de que no hay que ser más papista que el Papa, dicen ellos. Entonces, en la medida, porque las compañías forestales, y no todas, cuando tienen un nuevo contrato, o cuando tienen, por decir así, van a tener un origen de una madera de un lugar determinado a través de sus compradores, le piden el contrato al comprador. El contrato en ninguna parte habla, por lo menos me consta en los míos y en lo que he visto, jamás habla de un tonelaje o un metraje, porque se vende por metro, de madera a vender, sino que habla de un bosque con tal superficie. No menciona el contrato. La forestal se preocupa que haya un contrato, se preocupa que haya un plan de manejo. El plan de manejo en ninguna parte habla de los metros a cortar, sino que habla de superficie otra vez. Y eso genera la legalidad del producto. Es decir, ese señor tiene autorización mía por contrato, tiene autorización de la CONAF para hacer la explotación la hace con los medios propios o contratados a terceros, como sucede ahora que queman a cada rato equipos de equipos forestales que trabajan y son de terceros, y los camiones salen, pero en la misma esquina en que salen se encuentran con 5 más y entran a la planta con otra guía de despacho, con la misma guía de despacho del mismo comprador. Por eso te dije en delante que, cuando te decía de
las actividades económicas que financian la guerrilla y el narcotráfico, el abigeato, y ¿cómo se llama? Y la mafia de la madera, funcionan de forma oficial. Este tema de que las guías son falsas y demás, habrán algunos, por eso digo, esos serán los más rascas, pues, y es muy evidente trabajar con eso. Pero como te dije antes, quedó liberado un camión en 24 horas. Y se podría dar incluso que una misma guía sea utilizada por dos camiones distintos, o emiten Eh, rápidamente la guía, porque hoy día, bueno, además, bueno, está la guía digital. Y si nosotros ya ahora nos cambiamos al área ganadero, tú dices aquí hay una gran industria de carne clandestina, que no pasa por ninguna de las medidas que establece el SAC de control desde el origen hasta el consumidor final. Quiere decir que aquí hay un mercado paralelo de la carne, al menos en todo lo que es Arauco. sí, nosotros somos los líderes en el abigeato, por eso que ahí muere el SAC, porque si bien todos los predios debieran tener un RUC, que es el número que se identifica al predio, ¿cierto? Si bien nosotros tenemos por obligación que hacer un informe de inventarios al Servicio Agrícola Ganadero y movimiento, es súper fácil, porque tanto impuestos internos como el Servicio Agrícola Ganadero exigen que en la declaración anual que tú haces de inventario declares tus muertes y robos. Aquellos que están en el negocio informal, obviamente, que teniendo un poco de ganado, los animales que roban los pasan por muertos. Ahora, lo que es una realidad es que en Arauco, parte importante del consumo de carne en los diferentes pueblos y las ciudades de Arauco proceden del abigeato. El abigeato es algo constante, es algo diario que sucede en la región, en la provincia, todos los días, digamos. Y obviamente sin cumplir ninguna condición de faena. Por eso que yo en forma humorística digo que es la carne faenada en forma orgánica y natural, colgando de los árboles, que debe ser para los amantes de la naturaleza una carne de características especiales, ¿no? Por su sistema de faena. También se ve mucho en la zona y fue parte de lo que ocurrió con toda la situación que terminó con la muerte de un comunero mapuche, el tema del robo de vehículos. Al menos en la Araucanía es una situación permanente el robo de vehículos y después su venta por partes y piezas. Eh, ¿Esto es algo que en Arauco también ocurre o no es tan habitual encontrarse con esa situación? No, José Antonio, nosotros no hemos oído mucho sobre el tema de robo de vehículos para desarme. A nosotros nos roban vehículos a cada rato en la zona que hoy día están en poder de la guerrilla y lo usan ellos para sus actividades en la zona. Porque tú te imaginarás que estamos hablando de lo que decíamos de la existencia de narcotráfico, maderas y abigeo. ¿Quién puede controlar un vehículo en la zona si nosotros no tenemos ni siquiera policías en la zona? La policía que está tiene órdenes a nosotros, obvio que no nos conta, pero lo vemos en la realidad, de contener y parlamentar. Tenemos súper claro que mientras no sea Piñera el que firme una orden directa, las Fuerzas Armadas no van a funcionar. Las Fuerzas Armadas hoy, que están cuidando no terminar en Punta Peuco y cuidar sus puestos, porque ya han sido descabezadas en innumerables ocasiones, hoy le dicen a su personal, señor, mire mis grados, yo no los quiero perder, usted esté visible, contenga y parlamente, pero no se le ocurra usar un arma. Tuviste que en el atentado de ayer, cuando vieron estos carabineros de civil que se le venían encima los conocidos terroristas ahí, guerrilleros de la zona de Liucura, que es un punto de guerrilla conocido por nosotros, arrancaron hacia el bosque para esconderse por su vida y por no comprometer a su jefe frente a un posible autodefensa de su vida que pueda causarle a su jefe su despido o un escándalo internacional. Así que, ¿qué podemos esperar nosotros de controles de vehículos y nada? En la zona nuestra se roban los vehículos y punto. Ahí están, se les cambia patente y a otra cosa, ¿no?
Aquí ya tú dices hay que pasar de hablar de atentados terroristas a hablar de guerrilla. Esto es una situación que han vivido otros países y que ha escalado, y claramente cuando ya empieza a haber financiamiento de droga, la situación cada vez se vuelve más violenta. Porque la guerrilla finalmente no es que tenga solamente personas que sean actores sociales, defensores de la libertad o luchadores sociales, sino que tiene soldados. Y esos soldados son financiados. Y aquí el financiamiento, por lo que hemos podido conversar, viene de negocios lucrativos como el robo de la madera, como el abigeato, como el robo de vehículos para usarlos como medio de transporte para estas guerrillas, y ha ido aumentando, por lo que hemos podido ver también a través de los medios de comunicación, el tema del tráfico de drogas. De hecho, se detiene al señor Berkhoff con una tonelada de droga, persona que antes ya había estado involucrado en atentados terroristas y que era bastante conocido y reconocido por su accionar violento en la zona de Arauco. Si no me equivoco, estaba muy vinculado a algunas comunidades, están en Tirúa y muy vinculado a la CAM, a la coordinadora Arauco-Mayeco, que al menos yo siempre he definido como una agrupación terrorista que debería ser puesta al margen de la ley. El tema del narcotráfico, el tema de la producción de droga, es algo que tú dices, nosotros lo vemos pasar. La autoridad tiene conciencia, tiene conocimiento y también mira y no actúa en el tema de la droga. Mira, José Antonio, el otro día estuvo presente el ministro del Interior con, con el director general de Carabineros y otros altos oficiales de Carabineros, una reunión que fue, que fue el ejemplo de lo que se vive en Arauco. Porque primero que nada no fue anunciada, sino que se llamó a ciertas personas con que tenía interés el ministro del Interior conversar el día anterior, un día como a las 9 de la noche, y porque él iba a aparecer en la zona. Llegó a la zona acompañado poco menos que las 4 Fuerzas Armadas ahí, es decir, lo que es un reconocimiento al, al estado de revolución que tenemos nosotros ahí en la zona. Y yo no pude estar presente, pero me hubiera gustado decirle al director general de Carabineros que a él y al ministro le consta dónde están los terroristas, en qué zona están ubicados. A ellos saben dónde están nuestros bienes, las cosas que a mí me han robado y que les han robado a la gente, los animales. Saben perfectamente bien en qué vehículos se movilizan. A nosotros cuando hay un atentado nos van a mostrar la foto de los vehículos de los cuales ellos creen que se podrían haber movilizado y nosotros la reconocemos. Son los mismos vehículos en que ellos se mueven, tienen los nombres de estas personas, tienen la ubicación a donde viven, saben perfectamente bien. Ahí está la gran interrogante. ¿Por qué no actúan? Lo que te decía en delante, contener y parlamentar. Porque mientras Piñera no ponga su firma detrás de esto, no lo va a ver. El mayor y el principal causante de lo que nosotros vivimos ahí es la cobardía que ha tenido este señor Piñera de atender esta realidad que se vive en Arauco. José Antonio, en Arauco no hay terrorismo. En Arauco está instalada la guerrilla. Arauco es hoy copia exacta del sur de Colombia. Copia exacta. Créelo. Por esa razón yo quería hablar hoy contigo. Nosotros no somos Araucanía. La Araucanía es la 9ª región. Nosotros tenemos una cordillera que se llama la cordillera Nahuelbuta, que en forma triangular termina en Tirúa, dejando un valle hacia el mar, donde está instalada la casa matriz de la CAM con toda su guerrilla. No está instalado el narcotráfico, probado, 800 kilos del señor que el otro día lo pillaron, que era un elemento permanente de relación con las CAM. Tenemos ahí el mayor nivel de abigeato, perdona que lo repita, y tenemos la mafia de la madera enquistada, donde el Estado y las compañías y los ladrones son socios del problema. Tenemos a la guerrilla instalada. Acá no son actos terroristas, es el día a día de la guerrilla. Arauco hoy día no es Chile. Arauco hace años dejó de ser Chile.
Arauco es una provincia abandonada de Chile que está en línea directa con Venezuela, Cuba y el imperio rojo del señor Putin en Rusia. No lo creas, mándame la gente que tú quieras a recorrer ahí. Hace pocos días atrás, curiosamente, Chilevisión hizo 3 reportajes en la zona, donde pudimos ver otra cara de Arauco. Y nosotros estamos luchando justamente por eso, porque generamos el 70% de todos los conflictos y todos los atentados y todos los actos terroristas de Chile se generan en Arauco. Pero como no tenemos líderes, estamos recién tratando de formarnos, los líderes de la Araucanía que tú conoces, en Temuco o en Victoria, hablan de la Araucanía y sus dramas, pero de 500 camiones quemados o 600, 400 son de Arauco. De $1.000 millones en maquinaria destruida, 800 millones son de Arauco. De 200 casas destruidas, 170 son de Arauco. Arauco es otra situación que le han querido pasar de largo. Arauco ha sido un canje político en el Parlamento del señor Chadwick y del señor Piñera por cosas que no conocemos, porque tampoco podemos entender la situación que vivimos en Arauco si no es por la vía de un canje de política en el Parlamento con la izquierda. Si Arauco no es Chile, José Antonio, tú eres vecino nuestro. Y en el caso mío particular, yo soy, no sé si soy colono o inmigrante en Arauco, porque respeto a las comunidades mapuche, que son la gente que ha estado históricamente en los territorios. Y nosotros estamos luchando primero para diferenciarnos, para que la gente se dé cuenta que la guerrilla llegó y está y gobierna esa provincia que ya no es de Chile. Esa es una realidad absoluta. Y por eso estamos tratando de que hacer día a día, ver con valentía, no sé si valentía, porque en realidad nosotros lo hacemos porque ¿a quién le vamos a temer, José Antonio? ¿A quién le vamos a temer cuando tú naces? Lo único que sabes es que vas a morir. No sabes en qué forma. Yo sí se lo digo a la gente que a mí me amenaza. Temor a la muerte, si la muerte es parte de la vida. Así que ahí estamos, a la espera nomás. Estimado Andrés, creo que ha sido un testimonio impresionante. Eres la voz de los sin voz. Muchas familias que han perdido familiares, la familia Luxinger Mackay, la familia Reimán, la familia Cariqueo, tantos que han perdido a alguien frente a estos atentados, la familia Orellana, la familia Antilef, que han perdido familiares y bienes. Se ven, yo creo que muy representados en lo que tú señalas, y que aquí hay una gran mayoría de personas, son todos chilenos, que quieren vivir en paz, que quieren progresar, que quieren prosperar, y hay un grupo minoritario, violento, que se ha ido enquistando y tomando una zona, y como tú dices, hoy día Arauco no tiene ley, no tiene Estado, y ha dejado de estar en la preocupación y la ocupación, lamentablemente, de las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Y la idea de este conversatorio, de estas entrevistas que yo he podido hacerle a cerca de 10 personas que son víctimas y sobrevivientes de la violencia, del terrorismo y de la guerrilla, tienen como único objeto plantearle a la ciudadanía y a la autoridad que tenemos que reaccionar antes de que esto siga avanzando y de que la realidad que ustedes hoy día están viviendo afecte a toda nuestra nación. Así que te quiero agradecer el tiempo, la disposición, el coraje de hablar con tanta verdad y con tanto sentido común para reflejar lo que hoy día te afecta a ti, pero que afecta a todos los habitantes de Arauco y también a los habitantes de la macrozona sur. Andrés, muchas gracias y esperamos que en una próxima oportunidad podamos conversar de algo un poquito más edificante y que nos lleve a ver ese Chile próspero que tuvimos y que lamentablemente hoy día en grandes extensiones de nuestro territorio estamos perdiendo. Te dejo a ti las últimas palabras para que te puedas despedir y también reiterarte mis agradecimientos. Mira, José Antonio, muy grato la conversación contigo hoy día y sentir
tu respaldo, porque en realidad de la revisión de lo que ha sido el recorrido tuyo en la política, nosotros vemos también la posibilidad de poder recuperar para este país las cosas básicas que se requieren para vivir en paz, con respeto y con apego absoluto a las instituciones. Como te dije antes, lo de mi predio ya es un caso archivado, es un caso cerrado. Eh, lo que vamos a hacer en el futuro, no sé con él, pero no nos dejan producir, no nos dejan trabajar. Así que mi misión hoy día es tratar de poder hacer algo para que por Arauco y para Arauco, porque lo que se está viviendo en Arauco es algo que tú no puedes ser cómplice silencioso de. Y lo que yo hoy día he conversado, José Antonio, lo someto a pruebas fidedignas de alguien que ponga en duda algo lo que yo haya dicho. Hay un dicho gaucho que dice así: cuando yo le digo que la vaca es tuerta, es porque tengo su ojo en la mano, porque hay gente que no cree esto. Hoy, la guerrilla domina Arauco. Ya no es terrorismo. Te agradezco mucho lo que, lo que nos has podido otorgar. Espero que sirva para algo todo esto. Y sigue tú adelante con fuerza, con el amparo de Dios, tu lucha que estás haciendo, porque la sentimos también muy nuestra y muy cercana. Poder lograr tener para este país un grupo, un jefe de Estado y un grupo de parlamentarios que representen los valores cristianos y morales y las condiciones de una república que se pueda vivir en paz. Lo que nos sobra es energía, José Antonio. Nosotros vamos a seguir construyendo. Y lo que estamos haciendo ahora en esta lucha por Arauco es construir. Así que no estamos derrotados, estamos construyendo. Te agradezco mucho a ti y a todo tu equipo por este momento. Muchas gracias y esperamos que esas palabras se hagan realidad, que con toda esa energía volvamos a reconstruir lo que han destruido unos pocos intolerantes y muy violentos. Muchas gracias. Gracias a ti, José Antonio, y a tu familia, mi cariño y afecto, por favor.